A ver si se acuerdan cuál es. La vida victoriosa. Como ahora todo es de que confiese lo que proclame, lo que, y todo es así. Vamos a ver si es cierto. De que solo es de que dígalo y ya. Entonces estamos ahora en la cuarta parte de la vida victoriosa. Tomando como ejemplo la iglesia primitiva, la iglesia judeo-cristiana, que era la iglesia judeo-cristiana de esa época. Estamos pensando cómo es que estas personas lograron la victoria, pues, sobre el pecado, sobre la carne, sobre el mismo Satanás y aún sobre la misma muerte. O sea, no tuvieron miedo a la muerte. Eran mártires. Pero veamos qué fue lo que hicieron, pues que no dijeron usted confiéselo y ya es victorioso, ya. No era solo de confesarlo. Veamos qué dice Hechos 2, 41 y 42. Que ahora solo nos endulzan el oído, nada más nos quieren dar a tol con el dedo. No. Dice la palabra, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gracias te damos, Señor, que nos permites nuevamente meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque diste, Señor, la inspiración a estos hombres para escribir estas páginas. Ahora nosotros necesitamos la iluminación, Señor. Ilumínanos, Señor, para entender lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre de Cristo te lo estamos pidiendo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vimos la vez pasada, hermanos, cómo la palabra enseña por qué fueron ellos victoriosos. Dice, porque recibieron la palabra. Recibieron su palabra, o sea, la palabra de Él. O sea, no solamente la oyeron, sino la recibieron. O sea que la palabra habla de oír con fe. La palabra sí nos enseña a oír con fe. ¿Pero qué es oír con fe? Oír con fe es oír con atención y con intención. Eso es oír con fe. Porque como hablábamos con una hermana anoche, antenoche, no sé qué noche, antenoche. Luego la gente va al culto, dice que va a aprender de la palabra, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué aprenden pues de la palabra si no hay nada? No hay un compartimiento con los demás. Pero estos recibieron la palabra. Entonces, si la persona solamente oye la palabra, pero no recibe la palabra, jamás será un creyente victorioso. Aunque esté como el oro, repite y repite y repite, estamos en victoria, estamos en victoria, estamos en victoria, estamos en victoria.
Porque ahí en Guatemala estaba el profesor Blas, y el profesor Blas todos los lunes agarraba y ponía la bandera ahí, sacaba la bandera todos los lunes. Viva la libertad, decía, y hizo, viva la bandera para arriba, viva la libertad. Y ahí estaba el oro, va de oír. Viva la libertad, decía. De repente vino el gavilán y se lo llevó, y por allá iba, viva la libertad, decía. Viva la libertad. Y así estamos nosotros. Declare que es libre. Declare que es libre. Declárelo. Y envidioso, chismoso, adúltero, fornicario, pero declare lo que está en victoria. Es que esto no es de estar declarando. Esa es una nueva doctrina mentirosa que hay, hombre. No les crea a todos esos mentirosos, métase a la palabra. ¿Qué dice la palabra? La victoria de ellos fue en recibir la palabra. Y Jesús por eso habló de la parábola del sembrador. Que el sembrador, dice, salió a sembrar. Salió, dice, a sembrar. Y el sembrador, digo, es el que siembra la semilla. Y él dijo, y la semilla es la palabra de Dios. Entonces él envía la palabra. Ahora la pregunta es, ¿en qué clase de tierra va a caer? Como dijo Candiblas, es ahí el detalle. ¿En qué clase de tierra está cayendo? Él dijo que había una buena tierra y que había una mala tierra, no era buena tierra. Pero dijo también que la que cayó en buena tierra, estos son, dijo, los que oyen la palabra, dijo, y la reciben. Marcos 4:20. Dos son los que oyen la palabra, digo, y la reciben. Estos son buena tierra. ¿Y qué pasa, digo, con los que la reciben? Dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Y Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No dijo porque tengan confesión positiva. Por sus frutos. Pero no solamente recibieron la palabra, sino dice la palabra y perseveraban. Y perseveraban. Ahora, ¿en qué perseveraban? Ya lo vimos también. En la doctrina de los apóstoles. Había una perseverancia en la enseñanza apostólica. Ahora, ¿quién les dio esa enseñanza a los apóstoles? A los 11, porque el otro ya se había ido con su confesión positiva por otro lado. Ya el otro le había gustado el billete. Y eso fue lo que se lo echó de cabeza.
Entonces, ¿de quién recibieron la enseñanza? De Jesús, del Señor. Que este Señor ya se olvidaron en los cantos. Ya no se oye de Jesús en los cantos. Ya no se oye de su sangre derramada en la cruz. Ya no se oye de su resurrección. Ya no se alaba la palabra de Dios. Ya no se alaba al Espíritu Santo. Ya ni se oye nada de eso en los cantos. Pero ahí están, sienta la presencia, sienta la presencia, sienta la presencia. No la va a sentir, hombre, olvídese. No la va a sentir hasta que ande en obediencia a la palabra. No es solo de andar como el loro del profesor Blas. Jesús dijo: mi doctrina no es mía, dijo, sino de aquel que me envió, dijo. Juan 7:16. De una vez dejó claro que lo que él enseñaba no lo enseñaba él, sino, dijo, lo que yo hablo, dijo también, lo hablo como el Padre me lo ha dicho, dijo. Juan 12:50. Así como dijo, así mi Padre, dice. Las palabras que les hablo, dijo, no las hablo por mi propia cuenta. Juan 14:10. Entonces, en estas palabras que Él les enseñó, eran en las que ellos perseveraban en esa doctrina. ¿Y dónde encontramos esa doctrina que Él enseñó? Pues si queremos saber lo que Él enseñó, tenemos que leer los 4 evangelios. Pero nosotros no leemos ni el recibo que le dan en el supermercado, después andan viendo que le cobraron de más. ¿Cómo no lo leí? Dice. Pero ya es tarde. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, los apóstoles lo recibieron de Jesús y ellos enseñaron a la iglesia. ¿Y en qué más perseveraban? Dicen, también ya lo vimos. En la comunión unos con otros. Entonces la comunión solo se puede mantener con aquellas personas que andan en la doctrina de los apóstoles. Son con los únicos que se puede mantener comunión. Usted no puede decir mi amigo el mormón, mi amigo el enemigo de Jehová. No puede. Mi amigo el católico. No puede. No se puede mantener la comunión, porque creemos completamente distinto, como me dijo una hermana. ¿Qué diferencia hay entre el catolicismo y el cristianismo? Como de la noche al día, le digo. Así de simple, pues. Por eso necesitamos el conocimiento de la palabra para mantener esa sana doctrina. Y por eso a mí me juzgan mal. Pero ¿qué culpa tengo yo que el que esté mal es usted? Porque usted es el que está mal porque contradice la palabra. Si así dice la gente. No, yo no estoy de acuerdo. Pero no dice por qué no está de acuerdo. Y saca los textos. ¿Por qué no está de acuerdo? No está bueno que no esté de acuerdo, pero tiene que sacar los textos que
que lo respalden a usted, pues. Yo aquí le estoy sacando los textos de lo que el Señor dijo. Entonces ellos perseveraban en la comunión. Unos con otros. Y por eso Jesús dijo: las palabras que me diste les he dado. Y ellos, dijo, las recibieron. Juan 17:8. O sea que las palabras, le dijo a su padre, las palabras que me diste, le dijo, les he dado, dijo, a los apóstoles y a los discípulos. Y ellos las recibieron, dice. Ahora la pregunta es: ¿la estaremos recibiendo nosotros? ¿O solamente tenemos comezón de oír? Pues tenemos comezón de oír porque solo nos gusta todo lo que es fantasía. Con que solo lo repita, confiéselo, dígalo. Porque así dice la palabra, dice: muerte y la vida están en el poder de la lengua. Pero aquí nos damos cuenta que ellos eran victoriosos porque eran personas que recibieron la palabra, que eran perseverantes en lo que Jesús les enseñó a los apóstoles y los apóstoles enseñaron a la iglesia. Y eran personas perseverantes en la comunión, unos con otros. La manera como vamos a mantener la comunión unos con otros es cuando nosotros, digamos, veamos lo que dijo el apóstol Pablo. Tenemos este tesoro, dijo, en vasos de barro, para que la excelencia, dijo él, sea de Dios y no nuestra, dijo. Entonces, cuando miremos al hermano, que él tiene un tesoro, pero un hermano, verdaderamente hermano, pues. El problema es que ahora no son hermanos, ellos creen que son hermanos, pero no son hermanos. Pero todo verdadero hermano tiene un tesoro. Porque como dijo Pedro, nos impartió la naturaleza divina. Hay una naturaleza divina dentro del ser que ha nacido de nuevo. Solo el nacido de nuevo tiene ese tesoro dentro de él. Y por eso Pedro le llamó una fe preciosa, dijo. Igualmente, dijo, que la nuestra. Bueno, entremos al mensaje, ya que entramos a la introducción. Y perseveraban en las oraciones. Había una perseverancia en las oraciones. ¿Cómo fue que ellos empezaron a orar? ¿Cómo empezaron los discípulos a interesarse por la oración? ¿Cómo cree usted? Miremos qué dijo en Lucas 11. ¿Cómo fue que empezaron? En Lucas 11 dice la palabra: aconteció que estaba Jesús, ¿qué estaba haciendo? Orando, dice. Él estaba orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor,
¿Qué le dijo? Señor. ¿Qué le dijo? Señor. Y le dice, ¿acepta usted a Jesús como su Señor y Salvador? Le dice, amén. Y cuando lo manda a orar, ¿qué dice usted? No, Él no es mi Señor. Entonces Él no es el Señor, porque Él lo está mandando a orar y usted no ora. Entonces no es su Señor. Y siempre dice, es que no tengo tiempo. Y Dios sabe que no tengo. Y pone a Dios todavía de testigo escuerudo. Pero eso de quererse autoengañar, ellos le llamaron Señor. Enséñanos a orar. Como también Juan dijo, enseñó a sus discípulos. Entonces, ¿qué verbos sobresalen aquí en este pedacito nada más? ¿Cuáles son los verbos que sobresalen? Exactamente. La enseñanza y la oración. Cuando Pablo le habla el Señor, inmediatamente le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Inmediatamente lo llama Señor. ¿Y cuál es la otra pregunta que hace? Le llama Señor y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Cambio, nosotros ya solo conocemos al Señor. Dame esto, Señor, dame el otro, Señor. Bendice aquí, bendice allá, Señor. No le preguntamos, ¿qué quieres que haga? Sino que le empezamos a dar órdenes, que haga esto, que haga el otro. Entonces no es el Señor. Le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y le dijeron, Señor, le dijeron, enséñanos. ¿Y qué era lo que estaba Jesús haciendo en ese lugar? Imagínese Jesús con una naturaleza humana, así como nosotros, con esa naturaleza humana, el mismo Dios humano, no con naturaleza caída como la de nosotros, sino con una naturaleza humana. O sea que Él no tenía problema con el pecado. No estaba ahí, ay, Señor, se me salió la mala palabra. No. Y si Él, con la naturaleza divina, se postraba ante su Padre, ¿y será que somos más nosotros que Jesús? Entonces, ¿por qué le huimos a la oración? Ya ve que no hay gloria a Dios, aleluya, que aquí, no. Porque ahora sí le estoy tocando el talón de Aquiles. Porque yo vengo los lunes y son poquitos los que vienen. Y unos pueden venir, pero como se sienten más que Jesús, no necesitan de la oración, porque son más que Jesús. Jesús era un hombre de oración. Subió al monte, dice la palabra, a orar aparte, dice Mateo 14:25.
sea que él se apartaba y se iba a orar. Hoy se le invita a orar, pero se va aparte al restaurante. Se aparta, pero al donde dan el guá. Pero yo voy a orar, dice, pero porque se le invita. Y si no se le invitara, no ora. No, el Señor se apartaba, dice, a orar. Levantándose muy de mañana, dice, siendo aún muy oscuro, se fue a un lugar en el desierto, dice, y ahí oraba, dice Marcos 1:35. Sea que Jesús era un hombre de oración, dependía al 100% de su Padre, al 100%. Si iba al desierto, si iba al monte, no dice se iba al templo, solo al templo y no, donde quiera se iba a orar. Ahí dice que estaba Jesús orando en un lugar, no se sabe dónde, pero ahí lo vieron orar. Y se fue, dice, al monte a orar, y allí pasó la noche orando a Dios, dice Lucas 6:12, antes de llamar a los 12 apóstoles. Se puso a orar toda la noche y todavía así le falló uno. Orando. Entonces los 4 evangelistas enseñan que Jesús era un hombre de oración. Entonces, ¿a quién le pidieron los discípulos que les enseñara a orar? Pues a un hombre de oración. ¿Puede usted enseñar a orar a otros? Si no ora ni siquiera por usted mismo, ¿cómo va a enseñar a otros a orar? No, a él vinieron. O sea que Jesús era un maestro teórico práctico. No solo hablaba de la oración y de la oración, sino que él era un hombre de oración. Y el ejemplo en todo sentido es Jesús. En todo sentido Él es el modelo. Y por eso es que habla la palabra, que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Esa naturaleza, ese nuevo hombre tiene que ser formado. Su imagen. Pero ellos le pidieron que les enseñara a orar y todavía tomaron la referencia de Juan el Bautista. Así como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Dónde quiere decir que Juan era una persona de oración? Jesús era un hombre de oración. Entonces estos discípulos vienen y le dicen: enséñanos a orar.
¿Qué nos demuestra eso? ¿Qué nos demuestra que ellos vinieron y le pidieron, siendo los discípulos y los apóstoles? Pues ellos querían aprender a orar. ¿Sabe por qué usted un minuto de oración siente como que es un año que pasó de rodillas? Porque no encuentra qué decir. No encuentra qué decir. Y si al ratito ya hasta que le duele la nuca y no ha pasado pero ni 2 minutos. Siente larga la oración. Y ahí está bien dormido. Porque no tenemos interés en aprender a orar. Ellos sí tenían interés. Y por eso es que lo pidieron. Y si los discípulos de Juan el Bautista aprendieron a orar, porque así dice la palabra, como Juan enseñó a sus discípulos, quiere decir que también los discípulos de Juan eran personas interesadas. Digamos, cuando va uno que está estudiando medicina, ¿qué libros lleva a la universidad? Los de medicina. Y si está estudiando leyes, ¿qué libros lleva? Pues los libros de leyes. Y si va a estudiar arquitectura, pues libros de arquitectura. Y nosotros venimos aquí ¿a qué? Pues decimos que venimos a aprender de la palabra de Dios y no la traemos. Ah, pero traigo el celular. De ahí por eso es que le dicen vamos a leer Génesis por el Apocalipsis. Y no lo encuentra, y no lo encuentra, y no lo encuentra. Y ahí estaba de ver al otro pidiendo copias, así como en la escuela. Porque no hay interés. Y ahí está el problema, por el que estamos vuelta y vuelta y vuelta. Nos parecemos a aquel que amansa chuchos, los perros ahí en la televisión, aquel. Siempre llevan los chuches para que los componga, los chuches, que estos hace esto, que rompe aquí, que rompe allá, aquel César Milián. Y siempre llevan, y a todos los chuchos los compone. Pero le llevaron uno que estaba vuelta y vuelta, vuelta y vuelta, vuelta y vuelta, vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. ¿Y sabe qué hizo con ese chucho? Solo agarró la punta del dedo así y le metió un puñón en la panza y el chucho se puso. Y se compuso y le cobró. Y así estamos nosotros, vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. Voy al culto, regreso al culto, voy al culto, regreso al culto, voy al culto, regreso al culto. Y nada. Necesitamos un puñón del Espíritu Santo para que nos haga volver en sí. Para que nos preguntemos, ¿por qué no llevo Biblia yo? ¿Qué se encuentra en las iglesias más que cualquier otra cosa? ¿Qué es lo que más olvida la gente, hermano? Las Biblias. ¿Cuándo que va a olvidar un celular? Peor si vale 10,000. Que se no lo suelta y lo cargan. Billeteras, olvídese, menos todavía. Pero no hay interés. Y por eso es que no aprendemos. Entonces
lo primero que tenemos que darnos cuenta y enfrentar la realidad es nuestra falta de interés por aprender. Y aprender no es solamente saber. Aprender es practicar lo que se nos enseña. Ellos tenían interés, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús tenía interés por enseñar a orar a sus discípulos. Porque ¿quién no sabe? Lo sabe, pues nada más de saberlo, nada más. El Padre Nuestro. Es una oración mundialmente reconocida. ¿Y de dónde vino esa oración? De la respuesta de Jesús. Les dio el modelo a seguir. No que tenían que seguir con un chibolero. Ay, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No. Era un modelo a seguir. Ahí están, dale. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. No. Entonces, cuando hay realmente ministros interesados y personas interesadas, van a haber buenos resultados. Entonces, nosotros, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no hay una disciplina en la oración? ¿Por qué siempre estamos... Hermano pastor, le ruego sus oraciones? ¿Y por qué no ora usted? Porque solo estaba de pedir y pedir y, ay hermano, le ruego sus oraciones, pero usted no se arrodilla. No quiere que otro esté de rodillas allá por usted. Usted tiene que aprender a orar si quiere ser un creyente victorioso. Porque como digo, alguien de rodillas es más difícil caer que parado. La persona que no ora le está diciendo a Dios que no necesita de Él y que usted es autosuficiente para resolver cualquier problema. Y eso se llama orgullo. O sea, toda persona que no ora es una persona orgullosa. Porque ¿a quién es el que oye el Señor? Dice, al que se humilla. Pero al arrogante mira de lejos. Entonces, por eso ya sáquese la cosa, confiéselo, proclámelo, que es victorioso. Y ya es victorioso porque lo dijo. No. Tenemos que aprender a orar. ¿Les enseñó Jesús a orar o no les enseñó? ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que les enseñó a orar? En Hechos 1:13 dice la palabra: 1:13 y 14 dice así:
Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas el hermano de Jacobo. Todos estos, o sea que todos estos, ¿qué fue lo que hicieron? Perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Con quiénes? Con las mujeres. Con las mujeres. Y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Quiénes son las que más abundan en las iglesias? Las mujeres. ¿Quiénes son las que siempre están ahí en todo? Las mujeres. Por eso, bendito entre las mujeres. Y dice la palabra, y perseveraban unánimes. Y eso era lo que hacía la iglesia primitiva. Perseveraban en las oraciones. Y perseveraban en las oraciones. Y leamos del 43 al 47, dice la palabra. Del 2:43 al 47 de Hechos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, estaban en comunión, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan con alegría en las casas, comían juntos. Eso es lo que a usted le gusta, comer juntos. Solo eso le gusta nada más, pero no orar juntos. Comían, ya están esperando que salir, ya solo esperando salir. Comían juntos, ¿cómo? Con alegría. Hay algunos que como que los bautizaron en vinagre. Nunca sonríen. Nunca hay una sonrisa. Es que usted encuentra la palabra alegría, encuentra la palabra gozo, y cuando mire la palabra gozo, a la par siempre va a ser alegría, alegría. Comían juntos con alegría y sencillez, no llenos de orgullo. Por eso, como dijo el hermano, ¿cuándo fue cuando dijo el hermano? Todos quieren ropa nueva, troca nueva, casa nueva, pero no quieren vida nueva. El domingo fue en la mañana. Ellos perseveraban unánimes cada día en el templo, cada día en el templo. Ahí estaban. Va a ir al culto, hermano. Lo voy a pensar. Lo voy a pensar. No, estos estaban ahí con sencillez de corazón, sin orgullo. Aquí es el carro del año. El carro del año. ¿Y para qué quiere carro del año? O sea, orgulloso. Para mirar a los demás menos. Alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor
añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces el día que nosotros veamos a la iglesia primitiva como un modelo, vamos a recibir la palabra, vamos a perseverar en la comunión unos con otros, vamos a perseverar en la doctrina apostólica del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es para nosotros. El Antiguo Testamento era para los judíos. Y ahí se tiene que enfocar uno en el Nuevo Testamento. Claro que no hay viejo sin nuevo, ni nuevo sin viejo. Pero el Nuevo Testamento interpreta al Antiguo. Y es para nosotros los cristianos porque no somos judíos. Entonces, cuando nosotros hagamos esto, el Señor va a ir añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. A la iglesia. Usted ya está pensando, entonces se va a llenar aquí. No, es a la iglesia en todas partes del mundo. Usted solo va con su mismo testimonio, va a influenciar a otro, y déjenlos que se vayan a meter donde ellos quieran, donde Dios los guíe, porque esa es la iglesia. Pero nosotros siempre estamos pensando en nuestro grupito, todos aburridos ahí, pero nuestro grupito. La iglesia son los chinos, los morenos, los mongoles, todo, y nosotros los puros indios guatemaltecos. Lo que nos gusta el cachlanguá. El sup. ¿Entendimos un poquito? ¿Y sabe qué va a pasar ahorita? Como dijo Vicente Fernández, y así te vas a quedar igual. Padre, te damos gracias. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias. Enséñanos, Señor. Necesitamos ser enseñados por